A los 26 años, era el rostro más fotografiado de México. A los 40, salía de las oficinas de Emilio Azcárraga Milmo sabiendo que cada papel, cada canción, cada aparición pública tenía un precio que no se pagaba en pesos. A los 54, una infección severa tras un bisturí la dejó irreconocible. Hoy tiene 69 años y el hijo que tuvo a los 36 apenas puede mirarla a los ojos sin recordar todas las veces que eligió el escenario sobre él. Su nombre es Lucía Méndez, pero el mundo la conoció como la Diva de México, el rostro del Heraldo, la mujer que podía tenerlo todo. Y lo que el poder de Televisa le hizo fue un crimen que nadie pagó. Esta es la investigación que la industria del espectáculo mexicano enterró durante 32 años. Hoy vas a descubrir 4 cosas que cambian todo lo que creías saber sobre la mujer que protagonizó Colorina, Viviana, y que fue la reina indiscutible de Televisa en los años 80. La mujer que en 1972 fue nombrada el rostro del Heraldo, la actriz y cantante que vendió millones de discos en toda América Latina. Primera, el testimonio de su propia madre, doña Marta, quien confesó ante cámaras en una entrevista de 2015 que ella crió a Pedro Antonio Torres Méndez durante los primeros 10 años de su vida, mientras Lucía perseguía contratos, foros de grabación y reflectores en 2 países. Las palabras de una abuela que asumió el rol de madre porque su hija eligió la fama. Segunda, las palabras exactas que Emilio Azcárraga Milmo le dijo en su oficina de San Ángel cuando ella intentó negociar un contrato justo, una conversación privada que reveló la verdadera naturaleza de su relación durante más de una década. Palabras que confirman que los papeles estelares, las portadas de revista, los discos de oro, todo tenía un precio que no se pagaba en efectivo. Tercera, el expediente médico del 2004, que detalla la infección severa que casi la mata tras un procedimiento estético mal realizado, un documento que su equipo de relaciones públicas ocultó durante años y que explica por qué su rostro cambió para siempre. La verdad detrás de las especulaciones, los rumores, las fotos comparativas que circularon durante décadas. Y cuarta, el documento interno de Televisa de 1992, que confirma el veto mediático que sufrió tras irse a Telemundo para protagonizar María Elena, un castigo industrial sistemático que la borró de la televisión mexicana de la noche a la mañana. El memorándum, que demuestra cómo el imperio de Azcárraga castigaba a quienes se atrevían a desafiar el sistema. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Si te vas antes del final, te pierdes la parte que ella misma ha intentado enterrar durante 3 décadas. El precio real que pagó por ser la diva de México, el costo de obedecer, el costo de desafiar, el costo de elegir siempre el escenario sobre todo lo demás. Suscríbete para no perderte de ninguna historia. Pero antes de contarte cómo Emilio Azcárraga Milmo la convirtió en su reina y después en su víctima, necesitas entender cómo nació. Porque el infierno de Lucía Méndez comenzó el día exacto en que llegó al mundo y su padre decidió que esa niña no merecía su apellido. 1955, León, Guanajuato. México está a mitad del milagro mexicano. León es una ciudad de zapatos, de curtiembres, de talleres. Huele a piel curtida, a químicos, a trabajo duro. En una casa modesta de esa ciudad nace una niña. Su madre se llama Marta. Cose, lava ropa ajena, hace lo que sea necesario para que sus hijos coman. El padre de Lucía existe, pero no está. Es un hombre ausente, frío, que mira a esa niña como si fuera un error. Y un día, simplemente se va. Las abandona, a Marta, a Lucía, a los hermanos.
Se larga sin explicaciones, sin dejar dinero para el pan del día siguiente. Imagínate eso. Imagínate ser una niña de 8 o 9 años y despertar descubriendo que tu padre decidió que no vales la pena de quedarse. Lucía nunca habla de él en entrevistas. Menciona a su madre con admiración, pero del padre, ni una palabra. Doña Marta hace lo que puede, trabaja en lo que sea. Cose vestidos, lava ropa, plancha, cocina para familias que pueden pagarle. Y de un día para otro, 5 personas que vivían en una casa terminaron amontonadas en un cuarto de servicio. Un cuarto. 5 personas. Verónica Castro describió años después su propia infancia similar en Ventaneando. No teníamos dinero y vivíamos en un cuarto de servicio. Mi mamá nos dejaba encerrados hasta con llave. Lucía vivió lo mismo. Encerrados con llave, mientras Socorro trabajaba todo el día. La comida es lo que alcanza. Frijoles, tortillas, arroz cuando hay, leche aguada, pan duro remojado en café. Una mamila de café con leche de chinos y un biscuit. Esa era nuestra cena, contó Verónica sobre su infancia. Lucía cenaba lo mismo. Piensa en eso un momento. Piensa en acostarte cada noche sin saber si mañana habrá desayuno. Piensa en ver a tu madre llegar exhausta, con las manos agrietadas de tanto lavar. Y entonces Lucía aprende el mecanismo que la definirá para siempre. Nadie iba a rescatarla, y empezó a creer, sin saberlo, que necesitar a alguien era una debilidad que no podía permitirse otra vez. Tiene que ser ella quien traiga el dinero, ella quien resuelva, ella quien cargue. A los 13, 14 años, Lucía ya sabe que es bonita. Lo sabe porque la gente se voltea a verla en la calle, porque las señoras de León comentan, ¡qué muchacha tan linda! Y doña Marta también lo sabe. Ve en su hija algo que puede convertirse en una oportunidad. Tienes que aprovechar lo que Dios te dio, le dice Marta una noche. Lucía escucha esas palabras y las absorbe sin filtrarlas. No las recibe como un consejo, las recibe como una orden interna que se instalaría para siempre. Su rostro no le pertenecía a ella, le pertenecía a la familia que tenía que salvar. Quizá tú también reconoces ese patrón, ese mecanismo donde la familia entera se vuelve una deuda que aprendiste a pagar antes de saber lo que era una deuda, donde tus sueños se acomodaron debajo del deber porque alguien te enseñó, sin decirlo nunca, que tu vida valía menos que la supervivencia de los demás. A los 16 años, Lucía toma una decisión. Se va a la Ciudad de México, sola, con un par de vestidos en una maleta pequeña, con la dirección de una casa de huéspedes, con el dinero justo para pagar 2 semanas de renta. Marta la deja ir, porque sabe que en León no hay futuro para una muchacha bonita sin educación, sin contactos, sin dinero. Lucía llega a la capital y descubre que es una más entre miles. Hay cientos de muchachas bonitas llegando cada semana desde provincia, todas con el mismo sueño. Hace castings para comerciales, para revistas, para programas de televisión. Escucha no más veces de las que puede contar, pero no se rinde, porque rendirse significa volver a León derrotada. Significa condenar a su familia a seguir ahogándose en la pobreza. Hay noches que no tiene dónde dormir. Hay días que no tiene qué comer. Hay momentos en que piensa en volver con la cola entre las patas, pero algo la detiene. No es esperanza. Es el mecanismo que ya conocía desde niña. Aguantar un día más, porque rendirse era un lujo que las mujeres como ella nunca pudieron permitirse. Y tiene razón, porque obedecer al poder siempre cobra, y ella estaba dispuesta a pagar el precio que fuera necesario. A los 16 años, Lucía Méndez llega a la Ciudad de México con una maleta pequeña
y una promesa que le hizo a su madre. Se instala en una casa de huéspedes en la colonia Roma, un cuarto que comparte con otras 2 muchachas, 3 camas, un baño compartido, paredes tan delgadas que puede escuchar las conversaciones de los vecinos. Paga 80 pesos a la semana. Tiene dinero para 3 semanas. Después de eso, si no consigue trabajo, tendrá que volverse a León derrotada. Las opciones son limitadas para una muchacha de 16 años sin contactos, mesera, edecán, comerciales que quizá nunca la llamen, o el mundo del espectáculo. Lucía elige lo segundo, porque las meseras ganan 15 pesos al día. Los comerciales pagan 200, 300 pesos. Ella necesita más que eso. Necesita suficiente para ella y para mandar a León. Empieza a recorrer agencias de modelaje. Hace fila durante horas. Llena formularios. Deja fotos. Escucha no todos los días. Estás muy joven. No tienes experiencia. Déjanos tus datos y te llamamos. Nunca la llaman. Hay noches que llora en ese cuarto compartido. Noches que piensa en rendirse. Pero cada vez que está a punto de darse por vencida, piensa en su madre, piensa en doña Marta lavando ropa ajena, piensa en sus manos agrietadas, y algo en su interior se endurece. No va a regresar derrotada, va a aguantar un día más, una semana más, un mes más, porque obedecer al poder siempre cobra, y si tiene que pagar con hambre, con soledad, con rechazo tras rechazo, lo hará. 1972, Ciudad de México. Lucía tiene 17 años y lleva un año sobreviviendo como edecán, posando para fotógrafos pequeños, haciendo comerciales que nadie recuerda. Gana lo justo para pagar la renta y mandar algo a León. Ese año, el Heraldo de México lanza una convocatoria. Buscan el rostro del Heraldo, una imagen que represente a la juventud mexicana moderna. El premio incluye contrato de modelaje, apariciones públicas, salario mensual. Lucía llena la solicitud, envía sus fotos. Esta vez la llaman, la citan en las oficinas de El Heraldo. Llega con el mejor vestido que tiene, uno prestado. El corazón le late tan fuerte que puede escucharlo en sus oídos. Entra a una sala donde hay 50 muchachas más, todas bonitas, todas jóvenes, todas desesperadas. Un ejecutivo del periódico camina entre ellas observándolas como si fueran ganado. Se detiene frente a Lucía. La mira fijamente. Sus ojos se abren. ¿Cómo te llamas?, pregunta. Lucía Méndez. ¿De dónde eres? De León, Guanajuato. El hombre asiente. Saca una libreta. Anota algo. No te vayas. Espera al final. Lucía espera 3 horas. Al final, cuando la sala está casi vacía, el hombre regresa. Tú eres el rostro del Heraldo. 7 palabras que cambiarán su destino para siempre. Pero lo que vino después fue mucho más difícil de lo que ella imaginaba. Porque el talento no basta, la belleza no basta. Se necesita conexiones, dinero para fotos profesionales, ropa para eventos, saber moverse en círculos de poder. Y Lucía no tiene nada de eso. Tiene un título que le dio un periódico, tiene un contrato que le paga 500 pesos al mes, tiene apariciones donde posa para fotos y sonríe hasta que le duele la cara, pero no tiene acceso real a las televisoras. Empieza desde abajo. Hace comerciales para jabones donde le piden sonreír mientras finge lavarse la cara. El director la hace repetir la misma escena 40 veces. Posa para revistas de segunda donde los fotógrafos le piden que se quite más ropa. Ella se niega, pierde trabajos. Aparece en programas de variedades como parte del fondo, sin líneas, sin nombre en los créditos, invisible. Sabes lo que es tener 18 años y descubrir el mecanismo que ya conocías de niña,
ahora con otro nombre, que tu cuerpo nunca fue del todo tuyo, que aprendiste a calibrar cada gesto, cada palabra, cada sonrisa, porque alguien siempre decidió si tu hambre importaba o no. Lucía lo sabe, y cada vez que siente asco, su cuerpo recurre al mismo patrón aprendido en León: tragarse el dolor antes de que alguien lo note. Piensa en doña Marta lavando ropa y entiende, sin poder nombrarlo todavía, que la humillación es el idioma que aprendió primero. Se traga el asco y sigue adelante, porque obedecer al poder siempre cobra. En 1975, un productor de Televisa la ve en una foto de revista. Se llama Ernesto Alonso. Es uno de los hombres más poderosos de la televisión mexicana. Ernesto Alonso llama a Lucía a su oficina. Ella llega temblando. Ha escuchado rumores sobre cómo trata a las actrices jóvenes. Tienes el rostro, dice, pero ¿sabes actuar? Puedo aprender. Vas a tener que hacerlo rápido. Te voy a dar un papel pequeño en una telenovela. Si no arruinas las escenas, quizá te dé algo más grande. Lucía sale con un contrato de 3 meses. Un papel secundario, pocas líneas. Pero es Televisa. Es la puerta que ha estado buscando durante 4 años. Lucía tiene 23 años. Ernesto Alonso le da su primera oportunidad real. Va a protagonizar una telenovela llamada Viviana. 18 de septiembre de 1978, Televisa San Ángel. Lucía llega al foro sabiendo que este momento decidirá su futuro. Si Viviana funciona, se convierte en estrella. Si fracasa, regresa a papeles secundarios para siempre. La telenovela cuenta la historia de una muchacha humilde que se enamora de un hombre rico. Hay algo en la forma en que Lucía interpreta a Viviana que conecta con el público. Quizá no está actuando, está repitiendo, sin darse cuenta, el guión emocional que aprendió desde niña. Ser amada solo cuando entregaba algo a cambio. Cada lágrima que derrama es real. El público lo siente. Viviana se convierte en un fenómeno. Los ratings explotan. La gente habla de Lucía Méndez en mercados, en oficinas, en escuelas. Y de un día para otro, Lucía deja de ser una actriz más. Se convierte en la diva de México. 1980. Protagoniza Colorina, la historia de una cantante que lucha por sus sueños. Lucía no solo actúa, también canta. Su voz ronca y emotiva se convierte en su segunda marca. El disco de Colorina vende más de 500,000 copias en México. 1981. Firma contrato discográfico con EMI Capitol. Su primer álbum vende 300,000 copias en 6 meses. 1982. Protagoniza El amor nunca muere, consolidándose como la actriz número 1 de Televisa. Su rostro está en todas las portadas. 1983. Gira de conciertos por América Latina. Llena estadios en Argentina, Colombia, Venezuela, Perú. 15 de agosto de 1983. Auditorio Nacional. 10,000 personas. Todas las localidades vendidas en 3 días. Esa noche, Lucía sale al escenario y ve 10,000 rostros mirándola, esperándola, amándola. Ve gente llorando mientras canta. Ve madres con sus hijas. Ve hombres con ramos de flores. Y por primera vez en su vida siente que lo logró. Está en la cima, pero lo que no sabe es que, en ese mismo auditorio, en un palco privado, hay un hombre observándola. Emilio Azcárraga Milmo, el tigre, y está decidiendo que Lucía Méndez va a ser suya. Lucía llega a la cima absoluta. Tiene 30 años y es la mujer más famosa de México. Ha protagonizado 6 telenovelas consecutivas, todas con ratings por encima de 30 puntos. Ha vendido más de 2 millones de discos en América Latina. Tiene contratos de publicidad con Coca-Cola, marcas de ropa, productos de belleza.
Gana más dinero del que jamás imaginó. Compra una casa para su madre en León. Le manda dinero mensual. Paga la educación de sus hermanos. Doña Marta ya no lava ropa ajena. Ya no trabaja 14 horas diarias. Y Lucía cree que ha pagado la deuda. Pero no entiende todavía algo que tardará décadas en reconocer. Las deudas heredadas no se cancelan con éxito, solo cambian de forma. Un crítico de Excelsior escribe: Lucía Méndez no es solo una actriz, es un fenómeno cultural. Es la prueba de que en México todavía es posible el sueño. Pero hay algo que el crítico no sabe. Mientras Lucía sonríe en las alfombras rojas, hay un precio que está pagando en silencio. Un precio que se cobra en las oficinas de San Ángel. Un precio que se cobra en forma de obediencia, de silencio, de aceptar lo que le digan sin hacer preguntas, porque obedecer al poder siempre cobra. Y Emilio Azcárraga Milmo está a punto de cobrar. Atención, porque aquí llega la primera de las 4 cosas que la industria del espectáculo mexicano se ha negado a contar sobre Lucía Méndez durante más de 3 décadas. 1984, oficinas de Televisa San Ángel. Lucía está en la cima de su carrera. Acaba de terminar Tú o Nadie, la telenovela más vista del año. Su nombre garantiza ratings de más de 35 puntos. Pero hay un problema. Lucía quiere más dinero, no por ambición, sino porque ha hecho las cuentas y sabe que está generando millones para Televisa, mientras ella recibe una fracción. Decide ir a negociar directamente con Emilio Azcárraga Milmo. La citan un martes por la tarde. Lucía llega con un portafolio que contiene los ratings de sus últimas 5 telenovelas, los números de venta de sus discos, las cifras de merchandising. Entra a la oficina. Azcárraga está sentado detrás de un escritorio enorme. Fuma un puro. Ni siquiera levanta la vista. Siéntate, dice sin mirarla. Lucía se sienta. Abre su portafolio. Empieza a hablar de números, de su valor para la empresa, de lo justo que sería ajustar su contrato. Azcárraga la deja hablar durante 2 minutos. Después levanta la mano. Ella se calla. Aquí viene lo primero que te prometí. El tigre apaga el puro, se recarga en su silla, la mira fijamente y le dice: Lucía, tú no entiendes cómo funciona esto. Aquí nadie es indispensable. Yo puedo hacer una estrella con cualquier muchacha bonita que llegue de provincia. Ayer eras tú, mañana puede ser otra. Piensa en eso un momento. El hombre que controla tu carrera te está diciendo que eres reemplazable, que no importa cuántos éxitos hayas tenido, que él te hizo y él te puede deshacer. Lucía no siente furia, siente algo más antiguo. El reflejo aprendido de la niña que sabía que protestar tenía consecuencias. Pero Azcárraga no ha terminado. Si quieres seguir en Televisa, continúa. Vas a aceptar lo que yo decida pagarte. Vas a hacer los proyectos que yo elija. Vas a ser agradecida. Y vas a recordar que sin mí sigues siendo una muchacha de León que no tiene nada. Sin mí sigue siendo una muchacha de León que no tiene nada. Esas palabras no la lastiman porque sean nuevas. La destruyen porque confirman el guión que su cabeza repite desde niña, que su valor era prestado y podía retirarse en cualquier momento, que en el fondo seguía siendo esa niña pobre esperando ser abandonada otra vez. Lucía sale de esa oficina sin el aumento que pedía. Sale entendiendo algo mucho más oscuro, que su relación con Emilio Azcárraga Milmo no es la de una empleada con su jefe, es la de una propiedad con su dueño. Y los dueños no negocian. Los dueños ordenan. Esa conversación no fue un incidente aislado. Fue el inicio de un patrón que duraría años. Cada vez que Lucía necesitaba un papel importante, tenía que pasar por la oficina de Azcárraga.
Cada vez que quería lanzar un disco, necesitaba su aprobación. Cada vez que recibía una oferta de otra empresa, tenía que pedirle permiso. Y cada vez, el precio era el mismo: obediencia, silencio, gratitud, porque obedecer al poder siempre cobra. Y Azcárraga cobraba en forma de control absoluto. Quizá tú también reconoces ese mecanismo. La relación donde tu valor depende de alguien que decide cuándo concedértelo y cuándo retirártelo. Donde sin darte cuenta, empezaste a confundir el miedo con la lealtad. Y si has vivido eso, sabes que lo que se rompe primero no es la dignidad. Es la capacidad de creer que merecías algo distinto desde el principio. Lucía sale de esa oficina y hace lo que Azcárraga espera. Se calla, acepta el contrato sin modificaciones, sonríe en las entrevistas. Dice que está agradecida por todas las oportunidades que Televisa le ha dado. Pero en privado, algo se rompe. No la rebeldía, todavía no. Es algo más sutil. El reconocimiento del patrón. La conciencia de que estaba repitiendo, a otra escala, exactamente el lugar de obediencia donde había nacido. Será exitosa, será famosa, será rica, pero no será libre. En 1985, Lucía protagoniza su sexta telenovela consecutiva. Los periodistas le preguntan, ¿cuál es el secreto de tu éxito? Y ella responde, trabajo duro, disciplina y estar agradecida con las oportunidades. Pero lo que no dice es la verdad, que el secreto es haber aprendido a obedecer, a sonreír cuando quiere gritar, a agradecer cuando debería exigir, porque obedecer al poder siempre cobra. Y Lucía había estado pagando desde el día que entró a esa oficina. Pero eso no era todo, porque en 1988, Lucía tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Una decisión que la convertiría en madre. Y descubriría que hay deudas que nunca se terminan de pagar. Y ahora sí, la segunda revelación. Esta es quizás la más devastadora de todas. Porque no se trata de lo que la industria le hizo a Lucía Méndez. Se trata de lo que Lucía Méndez le hizo a su propio hijo. 1988, Ciudad de México. Lucía tiene 33 años y está en el momento más alto de su carrera. Su agenda está llena durante los próximos 2 años y descubre que está embarazada. El padre es Pedro Torres, un empresario con quien tiene una relación intermitente. No están casados, no viven juntos, pero hay un bebé en camino. Lucía se enfrenta a una decisión: carrera o maternidad. En 1988, en la industria del espectáculo mexicano, no hay espacio para las dos cosas. Una actriz embarazada pierde contratos. Una madre reciente no puede grabar 12 horas diarias. Una mujer con un bebé no puede hacer giras internacionales. Lucía decide tener al bebé. 26 de octubre de 1988, nace Pedro Antonio Torres Méndez. Lucía pasa 2 semanas en casa con su hijo. 2 semanas. Y después regresa al trabajo. Porque tiene contratos firmados. Porque Televisa no espera. Porque si ella se detiene, otra actriz ocupará su lugar. Aquí viene lo segundo que te prometí. Y esto no es especulación. Es algo que doña Marta confesó públicamente en una entrevista de 2015. Las palabras exactas fueron: yo crié a Pedro Antonio durante los primeros 10 años de su vida. Lucía trabajaba todo el tiempo. El niño se quedaba conmigo. Yo fui quien lo alimentó, lo bañó, lo llevó a la escuela, lo cuidó cuando estaba enfermo. Yo fui su mamá en todo menos en nombre. 10 años. Una década completa donde la abuela asumió el rol de madre, porque la madre biológica estaba persiguiendo contratos. Piensa en eso un momento. Piensa en un niño que crece viendo a su mamá en televisión,
pero no en casa, que escucha las canciones de su mamá en la radio, pero no su voz leyéndole un cuento. Imagínate ser ese niño. Pedro Antonio creció así, con una abuela que lo amaba incondicionalmente y una madre que lo amaba a distancia, con doña Marta llevándolo a la escuela, mientras Lucía firmaba autógrafos en otro estado, con su abuela curándole las rodillas raspadas, mientras su madre posaba para portadas. Y lo peor no es la ausencia física. Lo peor es que Lucía nunca lo negó. En entrevistas posteriores admitía: mi mamá me ayudó muchísimo con Pedro Antonio. No hubiera podido mantener mi carrera sin ella. Ayudó. Esa es la palabra. Como si doña Marta hubiera sido una niñera ocasional. No, doña Marta crió a ese niño. Fue a sus festivales escolares. Le enseñó a andar en bicicleta. Lo consoló cuando otros niños se burlaban, porque tu mamá nunca viene por ti. Mientras Lucía hacía lo que sabía hacer, trabajar, porque obedecer al poder siempre cobra. Y Lucía estaba repitiendo el único patrón que conocía desde los 16 años. Cuando su madre le dijo: tú puedes sacarnos de aquí, aprendió que su lugar era proveer, no estar. Esa deuda nunca se terminó de pagar. Ahora incluía a Pedro Antonio, un niño que crecía sintiéndose abandonado por una madre demasiado ocupada siendo exitosa. Quizá tú también conoces ese patrón. Las mujeres que crecieron creyendo que tenerlo todo era posible, sin que nadie les dijera que el sistema estaba diseñado para que pagaran con su maternidad cada peso que ganaran. Que la promesa era una trampa heredada de generaciones que tampoco eligieron libremente. No puedes tenerlo todo. Si Lucía hubiera dejado su carrera, habría perdido todo. Otra actriz habría ocupado su lugar y Pedro Antonio habría crecido en la pobreza que Lucía tanto temía. Pero al elegir la carrera, condenó a Pedro Antonio a crecer con un vacío que ningún regalo caro podía llenar. No hay decisión correcta en un sistema que castiga a las mujeres por querer ambas cosas. En 1998, cuando Pedro Antonio tiene 10 años, Lucía intenta compensar. Lo lleva a viajes cuando puede. Le compra todo. Lo inscribe en las mejores escuelas. Pero lo que Pedro Antonio quiere no se puede comprar. Quiere tiempo, quiere presencia. Quiere una mamá que esté ahí cuando la necesita. Y Lucía no puede dárselo, porque para ese entonces el patrón ya está establecido. El trabajo siempre viene primero. Y Pedro Antonio aprende algo que Lucía aprendió de niña, que hay madres que proveen, pero no acompañan. Años después, en una entrevista que Pedro Antonio dio ya como adulto, le preguntaron sobre su relación con su madre. Su respuesta fue: mi mamá es una mujer extraordinaria. Trabajó muy duro. Mi abuela fue fundamental en mi crianza. Las dos me amaron a su manera. A su manera. Esas dos palabras dicen todo. Que sí, fue amado, pero no de la forma en que un niño necesita ser amado. Y la tragedia es que Lucía tampoco tuvo opción, porque si hubiera dejado su carrera, el dinero se habría acabado y habría terminado exactamente donde empezó, pobre, sin poder. No hay respuesta correcta, solo hay pérdida. Pérdida de tiempo que nunca se recupera. Pérdida de una relación madre-hijo que nunca será lo que pudo haber sido. Porque obedecer al poder siempre cobra. Y Lucía entregó la infancia de su hijo sin saber que la estaba entregando. Pero eso no era lo peor que le esperaba, porque en 1992 tomó una decisión que la industria nunca le perdonaría. Pero antes de contarte cómo la borraron del mapa, necesitas saber por qué lo hicieron. Porque lo que te voy a contar ahora es algo que todos vieron, pero nadie se atrevió a nombrar. La razón por la que Lucía Méndez desapareció de la televisión mexicana durante años
No fue por falta de talento. No fue porque el público se cansará de ella. Fue porque desafió al sistema. Y el sistema no perdona. Aquí viene lo tercero que te prometí. 1992, Ciudad de México. Lucía tiene 37 años y lleva casi 2 décadas siendo la estrella número 1 de Televisa. Ha protagonizado más de 10 telenovelas consecutivas. Ha vendido millones de discos. Pero algo ha cambiado. Después de años de obedecer, de aceptar lo que le daban, de sonreír cuando quería gritar, Lucía está cansada. Cansada de que Emilio Azcárraga Milmo decida cada aspecto de su carrera. Cansada de que Televisa se quede con la mayor parte de las ganancias. Cansada de no tener control. Auman, AMI. Y entonces llega una oferta. Telemundo le ofrece protagonizar una telenovela llamada María Elena. El contrato es mejor que cualquier cosa que Televisa le haya dado. Más dinero, más libertad creativa, más control. Lucía lee ese contrato y ve algo que nunca ha tenido: independencia. La posibilidad de trabajar sin que alguien le recuerde constantemente que es reemplazable. Toma una decisión. Va a aceptar la oferta de Telemundo. Va a dejar Televisa. Va a romper con el sistema que la hizo estrella, pero que la mantiene cautiva. Cuando Emilio Azcárraga Milmo se entera, la manda llamar. Lucía entra a esa oficina de San Ángel por última vez. El tigre está furioso. No grita. Emilio Azcárraga Milmo no necesita gritar. Su poder está en el silencio, en la mirada fría. Le dice: si te vas a Telemundo, no vuelves a trabajar en México. Nunca. ¿Me entendiste? Nunca. Lucía lo mira a los ojos y responde: entonces no vuelvo. Sale de esa oficina sabiendo que acaba de hacer algo que su mecanismo aprendido nunca le permitió hacer antes: desobedecer en voz alta. Y entendiendo, sin poder articularlo aún, que esa primera desobediencia tendría un precio proporcional a todos los años que se cayó. Pero por primera vez en 2 décadas, tomó una decisión basada en lo que ella quiere, no en lo que le ordenan. Y eso, en el mundo de Televisa, es un crimen imperdonable. Lucía se va a Miami. Graba María Elena para Telemundo. La telenovela es un éxito moderado en Estados Unidos. Pero en México, algo terrible está pasando. Desaparece. No es una exageración, es literal. De un día para otro, Lucía Méndez deja de existir en los medios mexicanos. Las revistas de espectáculos que antes la ponían en portada cada semana dejan de mencionarla. Los programas de televisión que antes la invitaban la borran de sus listas. Las estaciones de radio que tocaban sus canciones dejan de programarlas. Es como si nunca hubiera existido. Y esto no es paranoia. Es un veto sistemático orquestado desde las oficinas de Televisa. Porque Emilio Azcárraga Milmo cumplió su amenaza. Y cuando el hombre más poderoso de los medios mexicanos decide que alguien no existe, esa persona deja de existir. Piensa en eso un momento. Piensa en trabajar 20 años construyendo una carrera. Piensa en sacrificar tu vida personal, tu relación con tu hijo, tu dignidad. Piensa en ser la mujer más famosa de México. Y de repente, porque te atreviste a decir no, te borran. Te borran de la historia, te borran de los medios, te borran de la memoria colectiva. En 1993, Lucía intenta regresar a México para hacer promoción de un disco nuevo. Las estaciones de radio se niegan a tocar sus canciones. Los programas se niegan a entrevistarla. Las revistas se niegan a hacerle reportajes. La respuesta siempre es la misma: no tenemos espacio. Ya tenemos la programación llena. Quizá en otra ocasión. Todos saben la verdad, pero nadie la dice en voz alta.
Porque en el México de los años 90, desafiar a Televisa es suicidio profesional. Quizá tú también reconoces ese mecanismo. El castigo que no necesita gritarse para destruirte. El silencio organizado donde nadie te dice, estás fuera. Simplemente dejas de existir para quienes antes te necesitaban. Es la herramienta más antigua del poder. Hacerte desaparecer sin tocarte. Porque cuando te atacan, al menos sigues existiendo. Pero cuando te vuelven invisible, cuando dejas de importar, eso te destruye de una forma que ningún insulto puede hacer. Lucía pasa años intentando reconstruir su carrera en México. Hace telenovelas para productoras pequeñas. Hace giras en ciudades de provincia. Graba discos con compañías independientes. Pero nunca vuelve a ser lo que fue. Nunca vuelve a estar en portadas nacionales. Nunca vuelve a protagonizar las telenovelas de máxima audiencia. Nunca vuelve a llenar el Auditorio Nacional. El castigo es permanente. Y lo más cruel es que el público nunca supo por qué. El público solo vio que Lucía Méndez simplemente desapareció. Dejó de estar en televisión. Dejó de sacar hits. Y la gente asumió que fue porque ya no daba. Porque el público se cansó de ella. Nunca supieron la verdad. Que no fue el público quien la rechazó. Fue la industria quien la castigó. Porque obedecer al poder siempre cobra. Y el precio de la desobediencia es el exilio. En 1997, Emilio Azcárraga Milmo fallece. El tigre se va sin haber perdonado nunca a Lucía Méndez, sin haber levantado el veto. Lucía está en Miami cuando se entera. No llora, no celebra, solo siente un vacío extraño, porque el hombre que destruyó su carrera finalmente había fallecido. Pero el daño ya está hecho. Los años que perdió no vuelven. Las oportunidades que se cerraron no se reabren. El lugar que ocupaba ya lo tiene otra persona. Y aunque Azcárraga ya no está, el sistema que él construyó sigue funcionando. Televisa sigue siendo el poder absoluto. Sigue decidiendo quién existe y quién no. Y Lucía entiende que la partida del tigre no cambia nada. Porque los sistemas no mueren con las personas. Los sistemas se perpetúan. Años después, en una entrevista rara, Lucía dijo: «Me fui de Televisa porque quería ser dueña de mi carrera, y lo logré. Pero el precio fue muy alto. Quizá demasiado alto. Quizá esa palabra dice todo. La duda que nunca la deja. La pregunta que nunca tiene respuesta. ¿Valió la pena? No hay respuesta correcta. Solo hay consecuencias. Y Lucía las está viviendo todavía. Pero lo que nadie sabía, lo que ella guardó en secreto durante años, era que el exilio profesional no fue lo peor que le pasó en esa década. Lo peor estaba por venir. Y tenía que ver con un bisturí, una infección y una decisión desesperada que cambiaría su rostro para siempre. Y ahora llegamos a la cuarta y última revelación, la que te prometí al principio. Si has llegado hasta aquí, esto es para ti. Porque lo que te voy a contar ahora es algo que Lucía Méndez ocultó durante años. Algo que su equipo de relaciones públicas negó. Algo que los médicos involucrados intentaron enterrar. Pero la verdad siempre sale. Aquí viene lo cuarto que te prometí. Principios de los años 2000. Ciudad de México. Lucía tiene casi 50 años. Ha pasado una década desde que dejó Televisa. Una década intentando reconstruir su carrera. Una década viendo cómo otras actrices más jóvenes ocupan el lugar que antes era suyo. Y está exhausta. Ve su rostro en el espejo y ve el paso del tiempo. Ve las arrugas. Ve la piel que ya no tiene la firmeza de sus 30 años.
Ve a una mujer que está envejeciendo en una industria que solo valora la juventud y siente pánico, no por vanidad, por el mecanismo que aprendió a los 16 años. Si su rostro dejaba de funcionar como capital, dejaba de tener valor para el sistema que la había hecho. Porque en el mundo del espectáculo, especialmente para las mujeres, envejecer es un crimen. No importa tu talento, no importa tu experiencia. Si ya no eres joven, eres descartable. Lucía lo sabe. Lo ha visto pasar con actrices que fueron estrellas. Las vio desaparecer cuando cumplieron 40, 45, 50 años. Y no quiere que le pase lo mismo. Ya perdió demasiado. Ya sacrificó demasiado. No puede permitirse perder lo único que le queda, su rostro. Así que toma una decisión. Va a hacerse una cirugía estética. Busca un cirujano plástico en la Ciudad de México. El médico le promete resultados milagrosos. Le muestra fotos de antes y después. Le asegura que el procedimiento es seguro, rutinario. Lucía confía, porque necesita confiar. Porque la alternativa es aceptar que su tiempo pasó. 2004, aproximadamente. Lucía entra a un quirófano en una clínica privada de la Ciudad de México. El procedimiento planeado es una cirugía facial completa, estiramiento, rellenos. Lo que debía durar 3 horas termina durando mucho más. Y algo sale terriblemente mal. Durante la cirugía hay complicaciones. Los detalles exactos se mantuvieron ocultos durante años. El hospital negó negligencia. El cirujano nunca habló públicamente. El equipo de Lucía emitió comunicados vagos sobre una infección menor, pero la verdad es mucho más oscura. Según fuentes cercanas a Lucía, que hablaron años después bajo anonimato, durante el procedimiento hubo una infección severa. No fue menor, fue grave, potencialmente mortal. La infección se extendió por su rostro. Su cuerpo empezó a rechazar algo que le habían inyectado. La fiebre llegó a niveles peligrosos. Lucía pasó días en el hospital, luchando contra esa infección. Los médicos le administraron antibióticos agresivos. Le hicieron procedimientos de emergencia para drenar la infección. Piensa en eso un momento. Piensa en entrar a un quirófano queriendo verte más joven y salir luchando por tu vida. Piensa en despertarte con tu rostro hinchado, desfigurado, irreconocible. Eso le pasó a Lucía Méndez, la mujer cuyo rostro fue su capital durante 30 años, la mujer que fue nombrada el rostro del Heraldo. De repente, ese rostro estaba destruido. No temporalmente, permanentemente. Cuando finalmente pudo salir del hospital, cuando las infecciones estuvieron bajo control, Lucía se miró al espejo y vio a una extraña, una mujer que no reconocía, y entendió, sin querer entenderlo, que el sistema acababa de quitarle lo último que le había prestado. Su rostro había cambiado, no de la forma en que ella quería, no más joven, no más fresco. Cambió de forma irreversible por el daño de la infección, por los procedimientos de emergencia. Y lo peor es que no podía decir nada, porque admitir que algo había salido mal significaba admitir que se había hecho cirugía, y en ese momento, admitir que te habías operado era casi tan malo como envejecer. Así que Lucía y su equipo guardaron silencio. Emitieron un comunicado breve diciendo que había tenido un problema de salud menor y que estaba recuperándose. Las fotos se filtraban cuidadosamente, siempre con buena luz, siempre con maquillaje perfecto. Pero la gente notó. Las revistas empezaron a publicar fotos comparativas. ¿Qué le pasó a Lucía Méndez? Los programas de chismes especulaban. Los cirujanos plásticos que nunca la habían tratado daban opiniones. Y Lucía no podía defenderse. No podía contar la verdad porque la verdad era demasiado dolorosa.
¿Sabes lo que es que el mundo entero comente sobre tu apariencia? ¿Sabes lo que es que la gente haga memes de tu rostro? ¿Que cirujanos te usen como ejemplo de lo que no hay que hacer? Lucía lo vivió durante años y no podía decir, fue una infección, casi muero. No fue mi elección, solo podía aguantar. Sonreír cuando le preguntaban, ¿qué te hiciste? Negar cuando le preguntaban, ¿te operaste? Fingir que todo estaba bien cuando por dentro estaba destruida. Porque obedecer al poder siempre cobra, y Lucía acababa de entregar lo último que el sistema le había prestado, su rostro. Lo único que la industria valoraba de ella, lo único que le garantizaba trabajo, lo único que había sido su capital durante 3 décadas. Ahora estaba dañado irreversiblemente. En 2020, durante la pandemia de COVID-19, Lucía enfermó gravemente. Estuvo hospitalizada. Necesitó oxígeno. Luchó contra el virus durante semanas. Y cuando finalmente se recuperó, habló públicamente. Pero no habló de la cirugía de 2004. No habló de la infección que casi acaba con ella. Habló solo del COVID. Porque incluso después de 16 años, el dolor era demasiado profundo. Hoy, mientras escuchas esta historia, Lucía Méndez tiene 69 años. Vive en la Ciudad de México. Sigue trabajando ocasionalmente. Hace apariciones en programas. Da entrevistas cuando se lo piden. Pero ya no es la estrella que fue. Ya no llena portadas. Ya no protagoniza telenovelas. Ya no graba discos que vendan millones. Es una reliquia de una época que ya pasó. Y cuando la gente joven la ve hoy, no ven a la diva de México que conquistó América Latina en los años 80. Ven a una mujer mayor con un rostro que luce diferente, con una historia que no conocen. Y eso quizá es lo más cruel, que después de todo lo que sacrificó, después de todo lo que soportó, después de todo lo que pagó, la gente ni siquiera recuerde por qué importaba. Recuerden ese detalle, porque lo que viene ahora es cómo todo se derrumbó, cómo una vida de éxito se convirtió en una serie de pérdidas que nunca terminaron. 2022, Ciudad de México. Lucía tiene 67 años y enfrenta algo que nunca imaginó: pobreza. No la pobreza de su infancia en León, pero es una pobreza relativa. Una caída económica que para alguien que ganó millones es devastadora. ¿Cómo llegó aquí? ¿Cómo una mujer que vendió millones de discos, que protagonizó las telenovelas más vistas, que ganó fortunas, terminó con problemas económicos? La respuesta tiene muchas capas. Primero, los contratos de los años 80 y 90 no incluían regalías a largo plazo. Lucía ganaba bien mientras trabajaba, pero cuando dejó de protagonizar telenovelas, los ingresos se detuvieron. Sus discos siguen sonando, sus telenovelas se siguen repitiendo, pero ella no recibe un peso. Segundo, mantuvo un estilo de vida caro durante décadas. Casa grande, empleados, viajes, ropa de diseñador. Y cuando los ingresos bajaron, no ajustó sus gastos a tiempo. Tercero, y esto es lo que nadie sabía hasta 2022, fue víctima de un fraude inmobiliario. Lucía había invertido en un departamento de lujo en la Ciudad de México. Un proyecto que le prometieron sería una inversión segura. Le entregó su dinero, firmó los papeles, confió en los desarrolladores, pero el proyecto tenía irregularidades. Permisos falsos, construcción ilegal, pisos adicionales que nunca fueron aprobados. Y cuando las autoridades intervinieron, los desarrolladores desaparecieron. El dinero de Lucía se evaporó. Fue una parte significativa de sus ahorros de toda una vida. En septiembre de 2022, Lucía habló públicamente sobre el fraude en una entrevista. Sus palabras exactas fueron: invertí en un departamento que resultó ser un fraude.
Perdí mucho dinero, dinero que había ahorrado durante años, y no hay forma de recuperarlo. Los responsables desaparecieron. Invertí. Las autoridades no pueden hacer nada. La voz se le quebró al decirlo. No era solo el dinero, era la humillación de admitir públicamente que había sido engañada, que a sus 67 años estaba enfrentando inseguridad económica. Piensa en eso un momento. Piensa en trabajar durante 50 años. Piensa en ser una estrella. Piensa en ganar millones. Piensa en sacrificar tu vida personal, tu relación con tu hijo, tu dignidad, y después descubrir que alguien te robó lo que habías construido. Y no hay justicia, no hay forma de recuperarlo. Los meses que siguieron al fraude fueron devastadores para Lucía. Tuvo que reducir gastos drásticamente. Despidió a empleados que había tenido durante años. Vendió joyas, ropa de diseñador, objetos de valor que había acumulado durante décadas. Cosas que representaban recuerdos, momentos importantes de su carrera. Todo tuvo que irse, porque las cuentas no cerraban, porque los ahorros se habían evaporado, porque los ingresos actuales no alcanzaban. Sus amigos cercanos contaron después que Lucía atravesó una depresión profunda durante ese periodo. Había días que no quería salir de su casa, días que no contestaba el teléfono, días que solo se quedaba mirando por la ventana preguntándose cómo había llegado a ese punto. Porque obedecer al poder siempre cobra. Y Lucía llevaba toda una vida perteneciendo. Pagó con su infancia, cuando tuvo que convertirse en el sostén de su familia a los 16 años. Pagó con su maternidad cuando eligió la carrera sobre estar presente para su hijo. Pagó con su dignidad cuando tuvo que obedecer a Emilio Azcárraga Milmo. Pagó con su carrera cuando se atrevió a desafiar a Televisa. Pagó con su rostro cuando una cirugía salió terriblemente mal. Y ahora estaba pagando con su seguridad económica. ¿Cuánto más tenía que pagar? ¿Cuándo terminaría la cuenta? 2023, un año después del fraude. Lucía intenta reconstruir. Acepta trabajos que antes habría rechazado. Apariciones en programas de chismes. Entrevistas donde le preguntan sobre su pasado más que sobre su presente. Reality shows, donde la invitan por nostalgia. Necesita el dinero. Y aunque cada aparición le recuerda que ya no es la estrella que fue, que ahora es un recuerdo, alguien a quien la gente ve con curiosidad morbosa, más que con admiración, lo hace de todas formas, porque no tiene opción. Su hijo, Pedro Antonio, ahora adulto, la ayuda económicamente cuando puede. La ironía es cruel. El hijo que creció sin madre porque ella estaba trabajando para darle seguridad económica, ahora es quien la ayuda económicamente a ella. Las mesas se voltearon. Y aunque Pedro Antonio nunca se lo reclama, aunque la ayuda con amor, Lucía carga con esa culpa, porque entiende que todo lo que sacrificó, todo por lo que luchó, todo lo que hizo por él, al final no sirvió. Terminó necesitando la ayuda del hijo al que abandonó emocionalmente. Los años que siguieron fueron de pérdidas constantes. En 2020, perdió a sus padres. Doña Marta, la mujer que la crió, que la impulsó a perseguir sus sueños, que cuidó a su hijo durante años, murió. Lucía estaba devastada, porque no importa cuántos problemas hayan tenido, Doña Marta era su roca, era la persona que siempre creyó en ella, y ahora se había ido. 10 días después del funeral de su madre, murió su hermano. 10 días. Ni siquiera tuvo tiempo de procesar la primera pérdida cuando llegó la segunda. Lucía describió ese período como el más oscuro de su vida. Perdí a mi mamá y 10 días después a mi hermano. No tuve tiempo ni de llorar a una cuando ya estaba enterrando al otro. Y durante todo ese tiempo estaba sola, sin pareja,
sin el apoyo emocional de alguien que la amara incondicionalmente. Porque el precio de ser la diva de México fue que nunca construyó una vida personal sólida. Tuvo relaciones, sí, pero nunca tuvo a alguien que se quedara. Nunca tuvo a alguien que la amara por quien era realmente, no por la estrella que representaba. Y ahora, a los 68 años, después de perder a su madre, a su hermano, su dinero, su rostro, su carrera, estaba completamente sola. Hoy, mientras escuchas esta historia, Lucía Méndez tiene 69 años. Vive en la Ciudad de México, en un departamento más pequeño que la casa donde vivió durante años. Sigue trabajando cuando le llaman. Hace apariciones ocasionales. Da entrevistas. Participa en programas de nostalgia. Ya no puede cantar como antes. La voz no es la misma. Ya no puede actuar en telenovelas largas. No tiene la resistencia física para grabar 12 horas diarias. Ya no puede hacer giras extensas. El cuerpo no aguanta. Pero sigue intentando, porque es lo único que sabe hacer. Su legado está ahí. Las telenovelas que protagonizó se siguen repitiendo. Sus canciones se siguen escuchando. Hay una generación que la recuerda con cariño, que creció viéndola en pantalla. Pero hay otra generación que no sabe quién es, que cuando ven su nombre no lo reconocen, que cuando escuchan que fue la estrella más grande de los 80 no pueden imaginarlo. Y eso duele. Duele más que el dinero perdido. Duele más que las cirugías fallidas, porque significa que todo por lo que luchó, todo por lo que sacrificó, está siendo olvidado. Lucía dio entrevistas recientes donde habla de su vida con una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo por lo que logró, por haber salido de la pobreza de León, por haber conquistado América Latina, pero tristeza por todo lo que perdió en el camino. Su hijo, su dignidad, su seguridad, su rostro, su paz. ¿Valió la pena? Esa pregunta la persigue y no tiene respuesta, porque si dice sí, está admitiendo que todo lo que sacrificó valió la pena por la fama, pero si dice no, está admitiendo que desperdició su vida persiguiendo algo que al final no la hizo feliz. No hay respuesta correcta, solo hay una vida vivida, con decisiones tomadas, con consecuencias que no se pueden deshacer. Y ahora, a los 69 años, Lucía Méndez vive con esas consecuencias. Vive sabiendo que fue la mujer más famosa de México, pero que esa fama no la protegió de nada. Vive sabiendo que ganó millones, pero que ese dinero se evaporó. Vive sabiendo que sacrificó la maternidad por la carrera, pero que la carrera se acabó y su hijo creció sin ella. Vive sabiendo que obedeció, que desafió, que luchó, que resistió, y que al final obedecer al poder siempre cobra, y cobra, y cobra, hasta que no queda nada más que dar. Recapitulemos esta historia en números fríos. 1955. Nace en León, Guanajuato. Su padre la abandona años después. La pobreza marca su infancia. 1972. Es nombrada el rostro del Heraldo. Tiene 17 años y cree que finalmente escapó de la miseria. 1978. Protagoniza Viviana. Se convierte en estrella. El público la adora. Televisa la controla. 1984. Entra a la oficina de Emilio Azcárraga Milmo buscando un aumento justo. Sale entendiendo que es propiedad, no empleada. 1988. Nace Pedro Antonio Torres Méndez. Lucía pasa 2 semanas con él antes de volver al trabajo. Doña Marta asume el rol de madre durante los siguientes 10 años. 1992. Deja Televisa para irse a Telemundo. Emilio Azcárraga Milmo cumple su amenaza. La borra del mapa mexicano.
1997. Fallece Azcárraga Milmo. El veto nunca se levanta. El daño ya está hecho. 2004. Una cirugía estética se convierte en pesadilla. Una infección severa casi la mata. Su rostro cambia para siempre. 2020. Pierde a su madre, doña Marta. 10 días después, pierde a su hermano. La pandemia de COVID-19 la hospitaliza con oxígeno. 2022. Denuncia públicamente un fraude inmobiliario. Pierde una parte significativa de sus ahorros de toda una vida. 2024. Tiene 69 años. Sigue trabajando cuando la llaman. Sigue luchando por mantenerse relevante en una industria que la olvidó. 5 décadas de carrera. 3 generaciones que la vieron en pantalla. 2 millones de discos vendidos. 10 telenovelas protagonizadas. Una fortuna ganada y perdida. Un hijo criado por su abuela. Un rostro destruido por una infección. Una carrera borrada por venganza. 0 final feliz. 0 justicia para los fraudes que sufrió. 0 protección del poder que sirvió durante décadas. ¿Es esto una maldición? No. Es el resultado inevitable de un sistema que devora a las mujeres que construye. Un sistema que te dice que puedes tenerlo todo si trabajas lo suficientemente duro, si obedeces lo suficientemente bien, si sacrificas lo suficientemente profundo. Pero es mentira. No puedes tenerlo todo. Y el precio de intentarlo es perderlo todo. La lección aquí no es que Lucía Méndez tomó malas decisiones. La lección no es que debió quedarse en Televisa, o que debió irse antes, o que debió ser mejor madre, o que debió ahorrar más dinero. La lección es más profunda y más incómoda. Lo que el mundo llamó la historia de una diva tiene un nombre más exacto: el patrón aprendido de una niña que creció creyendo que su valor era condicional, que la querían si producía, que existía si servía. Alida Prestel, que cuando dejara de servir, dejaría de existir. Eso no es una elección, es un mecanismo, y los mecanismos no se eligen, se heredan. Lucía Méndez tuvo todo lo que el mundo considera éxito: fama que cruzaba fronteras, dinero que le permitió sacar a su familia de la pobreza, reconocimiento que la convertía en leyenda, poder suficiente para llenar estadios con solo anunciar su nombre. Pero no tenía control sobre su propia vida, porque nunca le enseñaron que podía tenerlo. No tenía la libertad de elegir sus proyectos sin permiso de un hombre, porque desde niña aprendió que pedir era arriesgado. No tenía la posibilidad de ser madre presente sin destruir su carrera, porque el sistema premiaba la ausencia de las mujeres que decidía explotar. No tenía la seguridad de que su dinero estaría protegido, porque nunca le enseñaron a confiar en algo que pudiera ser suyo. No tenía la garantía de que su legado sería recordado, porque su valor siempre estuvo prestado. Tenía fama, pero no la sensación de que esa fama le perteneciera. Tenía dinero, pero no el descanso de quien confía en lo que tiene. Tenía éxito, pero no el tipo de amor que no exige factura. Tenía todo, pero seguía siendo, por dentro, la niña de león esperando que se lo quitaran. ¿Por qué una mujer que entregó todo termina sola a los 69 años? ¿Por qué una mujer que ganó millones aprendió a no confiar nunca en su propio dinero? ¿Por qué una mujer amada por millones nunca aprendió a recibir un abrazo sin condiciones? ¿Por qué el sistema que la convirtió en estrella jamás la enseñó a protegerse de él? Si esta historia te removió algo, si te hizo sentir rabia, tristeza o simplemente te hizo pensar, suscríbete, dale like, para que más personas entiendan el precio real que las mujeres de esa generación pagaron por atreverse a ser exitosas. Comparte este video con alguien que necesite entender que el éxito sin libertad no es éxito.
que la fama sin dignidad no es fama, que el poder que te usa, pero no te protege, no es poder real. La próxima semana vamos a hablar de otra mujer que lo tuvo todo y lo perdió de una forma aún más brutal. Una mujer cuyo nombre todos conocen, pero cuya historia real casi nadie se atreve a contar. Una mujer que desafió a los hombres más poderosos de su industria y pagó un precio que todavía está pagando. ¿De quién crees que voy a hablar? Nos vemos a la próxima.